Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a estudiar la noción de continuidad. De continuidad para funciones ya sean definidas de Rn en R o de Rn en Rm. Entonces, sea A un subconjunto contenido o igual a Rn. N, por supuesto, un parámetro natural. Y supongamos que F está definida de A en R. También entre paréntesis podemos considerar funciones vectoriales F definidas de A en Rm. Con M también un parámetro natural. Entonces, en general, vamos a considerar un punto A perteneciente a mi conjunto de partida fijo y arbitrario, ¿no? Diremos que F es continua y entre paréntesis F mayúscula es continua en X igual a si el límite cuando X tiende a de f de X es igual a f de A. Respectivamente, aquí entre paréntesis, el límite cuando X tiende a de la función grande de la función vectorial f de X va a ser igual a f de A. La noción es exactamente análoga. Eso es lo que se define como función continua, ya sea para campos escalares, ¿verdad? O ya sea para campos vectoriales. Lo importante aquí es, primero, que el punto no solo sea un punto de acumulación del conjunto o del dominio, del conjunto de partida o del dominio de la función, sino que esto hace que la función que estemos estudiando esté definida. Estamos pidiendo entonces que este límite exista, pero que además este límite sea igual al valor de la función evaluada en el punto, ya sea en el caso escalar o ya sea en el caso vectorial. En términos de epsilon y deltas, ¿cómo se escribiría en un caso y en el otro? Entonces, f es continua para el caso escalar, f es continua en A perteneciente a si, dado epsilon mayor que 0, existe o podemos construir delta mayor que 0, entre paréntesis, delta es un valor que puede depender, que obviamente va a depender de epsilon, pero que también puede depender del punto en el cual nos estemos colocando, porque acuérdense que esto es límite puntual, ¿ok? Si existe entonces delta mayor que 0, tal que tenemos lo siguiente: si la distancia que hay entre los valores de X y A son menores que delta, entonces módulo de f de X menos f de A es menor que epsilon. Aquí entonces recuerden, entre paréntesis, que cuando expresamos módulo de X menos A, la norma 2 no es otra cosa que la suma desde igual 1 hasta n de X sub i menos A sub i elevado al cuadrado y todo esto a la 1 medio. Esto entre paréntesis, ¿ok? O sea que aquí, acuérdense que estos valores están en Rn, A pertenece a un subconjunto de Rn, por lo tanto, ellos están en Rn y aquí estamos mirando la norma euclidiana en el espacio n dimensional. Mientras que las imágenes de estos vectores a través de la función f son valores reales. Estamos pensando que f está definida de A en Rn, por lo tanto aquí consideramos el módulo. Esta sería la definición formal de lo que sería en términos de epsilon y delta de la propiedad de continuidad. ¿Ok? Dado epsilon mayor que 0, existe un delta tal que si esta distancia es menor que delta, repito, entonces la distancia entre las imágenes f de X y f de A es más pequeña que epsilon. ¿Ok? En el caso en que estemos considerando funciones, campos vectoriales, la definición es análoga. Se va a expresar la misma idea, solo que acá
entonces vamos a tener que si la distancia entre estos valores es menor que delta, ahora la norma de f de x menos f de a, la norma 2 de esto, va a ser menor que épsilon. Donde acá estamos considerando cuando miramos esta norma de esta diferencia de estos dos vectores, como estamos partiendo de que f tiene como conjunto de partida Rn y como conjunto de llegada Rm, entonces aquí va a ser la suma desde igual 1 hasta m, y acá colocamos cada una de las coordenadas de la función f menos, ahora acá quedaría f de i de a, todo esto elevado al cuadrado, y por supuesto tomando la raíz de todo esto, ¿no? Sería entonces acá elevado a la 1/2. Vamos a poner así, donde tenemos esto que está acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta sería la definición de continuidad en términos de campos vectoriales y en términos de delta y de épsilon. ¿Qué nos están diciendo en ambos casos? En un contexto más general, que si f, entre paréntesis, respectivamente, f grande, si f es continua en x igual a, esto implica que la imagen de la bola de centro A y radio delta va a estar contenida en la bola de centro f de x y radio épsilon. Dicho de otra manera, si f es continuo en x igual a, entonces dado épsilon mayor que 0, existe, permítanme reescribirlo acá, existe un delta positivo tal que, y repito, la imagen de la bola de centro A y radio delta va a estar contenido en la bola de centro f de A, en este caso, y radio épsilon. Respectivamente, si sustituimos f grande, pues acá vamos a obtener la misma condición. Entonces, obviamente, esto es una propiedad de continuidad en términos de bolas, y lo que vamos a hacer a continuación es decir algunas cosas importantes de esto y hacer algunos ejemplos. Primero quisiera enunciar el siguiente teorema que se deduce de la definición. Teorema sea A contenido en Rn, un conjunto vamos a suponer que sea abierto y acotado. ¿Ok? Vamos a pedir entonces que sea abierto y acotado. Sea un punto en ese conjunto y consideremos sean dos funciones definidas de A en R. ¿Ok? Vamos a abordar el caso escalar. Continuas en x igual a. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Primera condición, vamos a llamarla A. F más G es continua en x igual a. B, lambda por F es continua todo el tiempo en x igual a para todo lambda perteneciente a los reales. C, el producto f de x por g de x es continuo en x igual a. ¿Ok? D, 1 entre g de x es continua si g de a es distinto de 0. Y como colorario de C y demostrando C y D, esto va a implicar, vamos a enunciarlo como E, pero eso se deduce de estos dos ítems. Tenemos que f de x
entre g de x es continua si g de a no se anula. ¿Ok? Entonces este sería el álgebra de las funciones continuas, en el caso de que estemos considerando funciones de campos escalares, o sea, de valores de Rn en R. ¿Ok? Tenemos que la suma, el producto, el cociente de una función, todas ellas son continuas bajo estas hipótesis. ¿Ok? No es mi objetivo centrarme a demostrar esta propiedad. Solamente voy a hacer una solita para que ustedes vean la más sencillita. Supónganse que, pero no quiero centrarme en esto porque quiero hacer otras cosas. Esto es un curso de cálculo y no de análisis. Pero supónganse que queremos demostrar que la suma, vamos al ítem A. Bueno, por un lado, damos epsilon mayor que 0. Y por hipótesis, sabemos que existen dos, vamos a llamarlo delta 1 y delta 2, tales que si la distancia entre x menos a es menor que delta 1, entonces módulo de f de x menos f de a es menor que epsilon medio. Y bajo la misma premisa, si la distancia entre x menos a es menor que delta 2, entonces el módulo de ahora sería g de x menos g de a es menor que epsilon medio. Y aquí entonces se define delta como el mínimo de esos dos valores, delta 1 y delta 2. Si ahora se toma módulo de x menos a, acuérdense que menor que delta, entonces se va a obtener que esto f de g de x menos esto, aplicando la definición de suma y aplicando desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual, y aquí quedaría f de x menos f de a más g de x menos g de a. Y por estas dos premisas que tenemos aquí, porque delta es el mínimo, y como la distancia es más pequeña que delta, y delta a su vez más pequeño que delta 1 y delta 2, vamos a obtener que estas distancias van a ser menor que epsilon medio, o sea que esto va a dar epsilon. Y así verificamos, por ejemplo, la condición A. ¿Ok? De manera análoga se demuestran las otras propiedades. Pero entonces, ¿cómo vamos a utilizar estas propiedades en situaciones concretas? Entonces, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Imagínense algo muy sencillo. Imagínense entonces que vamos a analizar la función f de xy igual a, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado por exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Si xy es igual a 0, 0. Vamos a plantearnos el problema así: estudiar la continuidad de esta función. Inclusive, para hacer este ejercicio un poco más fácil, porque si nos arropamos solamente a las definiciones de epsilon y deltas, va a ser un poco más complicado, vamos a también a considerar otro teorema. Teorema, entre paréntesis, composición de funciones. ¿Ok? Que en este caso, por supuesto, es un poquito más delicado de enunciar. Entonces, para ello supongamos que sea A contenido en Rn abierto y con eso. Vamos a suponer esto, ¿verdad? Con eso, bueno, yo siempre pido conexidad, pero aquí vamos a pedir abierto, con eso y acotado, ¿ok? Para simplificar un poco las situaciones que puedan presentársenos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos A, un puntico cualquiera allí, y F, F definida de A en R
continua en x igual a. Ahora, sea G, vamos a llamarla G, definida de R en R, no necesariamente tiene que estar definida en todo R, pero sí es importante que el dominio de esta función contenga al rango de esta, que el dominio de G contenga al rango de la función f. Y supongamos, o vamos a ponerlo así, sea G definida de RR continua en f de A. ¿Ok? Vamos a suponer que la función G es continua en el valor f de A y entre paréntesis, disculpen, f de A, no lo voy a escribir, pero f de A, o sí, lo voy a escribir aquí apretadito, con f de A perteneciente al dominio de la función G. Por eso les digo, es importante que el rango de la función f esté contenido en el dominio de la función G para que este f de A pertenezca al dominio. Ok, con f de A entonces en el dominio de G. Entonces, bajo estas hipótesis, tenemos lo siguiente. Permítanme borrar aquí y disculpen porque no quiero borrar el ejercicio todavía. Entonces, la composición, y en este caso sería en este orden, G de f de x es continua en x igual a. Dicho de otra manera, entre paréntesis, la composición de continuas, de funciones continuas, es continua. Es una propiedad entonces la continuidad que se preserva bajo la operación de composición de funciones. ¿Ok? ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque obviamente si ustedes quieren argumentar por qué esta función es continua, pues la forma de hacerlo sería la siguiente. La manera formal de realizarla sería la siguiente, ¿no? Primero, tenemos que, si ustedes por un momento piensan en la, vamos a llamarlo así, considerando h de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, y considerando u de xy igual a exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado, basta ver que h y u son continuas, pues nuestra función f de xy, no es otra cosa que h de xy por u de xy. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que esta es continua y que esta es continua. Por otra parte, voy a ir mirando por acá. Acuérdense que estamos trabajando en 0, 0. Por otra parte, tenemos que u de xy no es otra cosa que exponencial de menos h de xy. Como la composición de continuas es continua y la función e, la exponencial e de z, digámoslo así, definida de r en r, es continua, entonces basta estudiar la continuidad en el punto 0, 0 de la función h de xy. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar que esta es continua. Esta sí es, esta es más, veamos que el límite
cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado más Y cuadrado vale 0. ¿Ok? Por definición, eso sería que para ello, vamos a decirlo así, sea epsilon mayor que 0 dado, debemos hallar delta tal que si la distancia, o sea, si la norma de XY, la norma 2 menos 0, 0, vamos a escribirlo así, es menor que delta, entonces módulo de X cuadrado más Y cuadrado es menor que epsilon. Eso es lo que nos dice formalmente la definición. Pero ahora escribamos qué significa la norma 2 acá. La norma 2 acá, vamos a volver a reescribir esto. Entonces debemos hallar un delta tal que, recuerden que la norma 2 de esto, X menos Y menos 0, 0, la norma 2, esto no es otra cosa que módulo de X cuadrado más Y cuadrado. La raíz de eso. ¿Ok? Entonces, debemos hallar delta, dado el S, debemos hallar delta tal que si esto ocurre, entonces módulo de X cuadrado más Y cuadrado es menor que epsilon. Y aquí casi que es inmediato, ¿no? Por lo tanto, fíjense que esto y esto casi que se parecen, ¿no? Siempre y cuando estableciendo que delta cuadrado es igual a epsilon, porque aquí si ustedes elevan al cuadrado, si aquí elevamos al cuadrado, como esto es mayor que 0, se conserva la desigualdad, y si comparamos con esto, entonces estableciendo que, o haciendo que delta cuadrado es igual a epsilon, si solamente si delta es la raíz de epsilon. ¿Ok? En consecuencia, basta tomar delta igual a la raíz cuadrada de epsilon para que esta desigualdad se cumpla y por lo tanto tengamos esta propiedad que está acá, que el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado más Y cuadrado es igual a 0. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué vamos a concluir? Esto implica, así, el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado más Y cuadrado de exponencial de menos X cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a ¿qué valor? Esto tiende a 0, esto tendería a 1, pero 0 por 1 da 0, o sea que este límite da 0 y la función es continua, ya que el límite existe. Lo que hemos demostrado ahorita con esto es que el límite de esta función existe y además el límite cuando XY tiende a 0, 0 le habíamos llamado f de XY es igual a f de 0, 0 que vale 0. Y con esto tenemos el resultado, obtenemos los primeros resultados sobre continuidad.